Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están esta Buenos días. mañana? Qué bueno poder madrugar a la Academia Bíblica un día sábado. Qué bueno que ustedes están en Academia. Bienvenidos una vez más a su Academia Bíblica de Capilla del Valle. Muchas gracias a Doris por toda la función y la gestión que ha hecho en todos estos sábados, que ha sido muy buena. Gracias a cada uno de ustedes por el entusiasmo y el interés de seguir aprendiendo. Me alegra que estén muy bien. Vamos a orar en esta mañana para dar comienzo a nuestra clase. Señor Jesús, muchas gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque realmente, Dios, podemos saber que tú estás con nosotros, que caminas con nosotros, que podemos ser abrazados por ti. Dios, que en esta mañana tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad, que tú puedas guiar, Señor, iluminar a la profesora, Dios, quien va a compartir de sus experiencias, de sus conocimientos y arrojará luz, Señor, a través de tu palabra a nuestras vidas para que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero rogar a cada uno de ustedes que por favor, hermanos, apaguen sus, sus micrófonos y sus celulares también, o al menos ponerlo en silencio, ¿no es cierto? Para que si en algún momento suenan y tienen su micrófono, pues no se escuche. También queremos rogarles que si ustedes tienen algunas preguntas en relación al tema que se va a compartir el día de hoy, ustedes puedan mandarlas al chat que tenemos abierto y que sean preguntas concisas, concretas, breves, ¿no es cierto? Porque eso es lo que necesitamos justamente por el tiempo. Tenemos solamente una hora, de 7:30 a 8:30. También rogarles a cada uno de ustedes que estén muy atentos de la clase. Bien, la profesora, como ustedes ya la conocen, tiene una licenciatura en comunicación social de la Universidad Central del Ecuador. También tiene una maestría en escolar y en Sagrada Escritura del Seminario Sudamericano y funge obviamente como nuestra gran y flamante directora de la Academia Bíblica ya hace algún tiempo. De hecho, ha hecho una muy buena gestión. El tema de hoy es la fe de Débora, así que Doris, este tiempo es tuyo. Disfrútalo y también pues nosotros lo disfrutaremos. Bendiciones. Gracias, pastora Yadetsi. Gracias, hermanos. Bienvenidos. Estoy contentos de que en esta vez podamos nosotros compartir juntos la clase. Tengo el privilegio de conocer a algunos que ya han sido estudiantes míos en la Academia Bíblica, pero para las otras personas que recién se han integrado y que tenemos también visitantes, pues bienvenidos. Hoy vamos a estudiar a Débora, la patriota hebrea. Débora fue la cuarta persona que se desempeñó como juez en Israel antes de la monarquía. La historia de Débora la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces. El libro de Jueces está localizado en la Biblia después del libro de Josué. De tal forma que nosotros podemos seguir una línea de comprensión histórica cuando entendemos qué pasa después del libro de Josué, que está a continuación de la historia de la conquista del Canaán, en un periodo intermedio entre el tribalismo y la monarquía de Israel. El tribalismo hablo porque eran tribus, si recordamos, estaban formadas por las 12 tribus de Israel, y después del periodo de jueces se da la monarquía. Quiere decir que Israel tuvo por primera vez a sus reyes. El autor del libro de Jueces no se presenta en ninguna parte indicios del autor, pero según la tradición judía fue escrito por Samuel. El libro de Jueces es una tradición del nombre de hebreo que se pronuncia Shofetim, que significa jueces o los que juzgan. Esta traducción a veces causa equívocos a la hora de interpretar el libro, porque cuando escuchamos esta palabra pensamos la función primaria de los personajes del libro, por ejemplo, en el área legal, en ellos la acción de juzgar. Pero en realidad
el libro denomina jueces a quienes son llamados por Dios para conducir al pueblo en este periodo. Su función de los jueces es más de líderes militares, guerreros y libertadores. El juez era entonces un líder carismático designado por Dios, sobre quien venía su espíritu y le daba un poder para hacer frente a una determinada situación. No era un rey, no fundaba una dinastía ni una familia real. El juez era una persona, hombre o mujer, pues Débora también fue una jueza, escogida por Dios para expulsar al opresor y dar reposo a la tierra. Esto como una breve introducción. Ahora, quiero ubicarles en el contexto histórico donde Débora va a actuar. Vamos a resumir brevemente sus antecedentes para ubicarnos un poquito mejor. Recordamos que Jehová había sacado a su pueblo de Egipto para cumplir un pacto que había celebrado con ellos. Este pueblo anduvo por el desierto por un periodo de 40 años bajo el liderazgo de Moisés, quien los guió hasta la entrada de la tierra prometida, Canaán. Pero todos sabemos, los que hemos leído Deuteronomio y lo que hemos estudiado, y si no les invito para que ustedes se enteren qué pasó en el desierto con Moisés y su pueblo, todos sabemos que él ni nadie de los israelitas que salieron de Egipto pudieron entrar a la tierra prometida por las faltas que cometieron y Dios no les permitió su entrada. Pero los que sí entraron a la tierra de Canaán fueron sus hijos, la nueva generación bajo el liderazgo de Josué, que fue el líder que sucedió a Moisés. Luego, con la ayuda de Dios, Josué, junto a las tribus de Israel, conquistaron varias ciudades, asegurando toda la zona de Canaán, y Josué repartió la tierra prometida entre las tribus que conformaban Israel, y ellos en esta época, ¿no? En el libro de Josué podemos leer que sintieron que encontraron un lugar al que podían llamar hogar, ya muy lejos de Egipto, donde ellos habían sido esclavos, sus antepasados habían sido esclavos. Fue tras todo esto que con una edad avanzada, Josué se despidió de los suyos y les advirtió que debían seguir siendo leales a Dios. Tras esto, Josué falleció en la increíble edad de 110 años. Y ahí empezamos el libro de Jueces, quedando claro que había varios pueblos pendientes todavía que conquistar, porque Josué ya había conquistado algunos pueblos de Canaán donde iban esparciendo sus territorios, ¿no? Entonces, ahí voy a pedirles que ustedes estén también con el libro de Jueces, o después ustedes lo pueden releer, pero yo voy a estar aquí compartiéndoles algunos fragmentos. Nosotros ya nos encontramos aquí ya con Jueces. Y empieza así. Dice, yo voy a estar leyendo en una versión que es la palabra de Dios para todos. Pueden tener ustedes diferente versión. Me gusta esta por lo que es un poquito más actual, el vocabulario un poco más claro. Ustedes lo pueden escuchar y después la pueden ampliar. Empieza así en Jueces capítulo 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿cuál de las tribus debe subir a pelear primero contra los cananeos? Y el Señor contestó, Judá debe pelear primero. Fíjense que estoy entregando esta tierra en manos de Judá. Lo que nos demuestra que Jesús les sigue dirigiendo a ellos, aun cuando ya no había Josué, y sigue ayudando a su pueblo en las victorias contra los pueblos circundantes. Se espera, nosotros cuando empezamos con esta historia en Jueces, encontrar este clima que veníamos viendo páginas atrás en la historia de Jueces. Pero no, al volver la página del libro de Jueces vemos que no es así. Jueces nos sorprende mostrando a un Israel fraccionado, donde los israelitas abandonan a Jehová y van detrás de los dioses de Canaán. Y esto ya lo vamos a entender en Jueces 2, que yo lo voy a leer aquí, para que ustedes entiendan qué pasó con los israelitas y poder entender la historia de Débora. Dice, los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Después
siguieron sirviendo al Señor durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Estos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y fue enterrado en la tierra que le había tocado. Finalmente, toda esta generación murió y nadie de la nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Así que los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor y adoraron a un dios falso llamado Baal. Abandonaron al Señor, al Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a dioses falsos de la gente que vivía alrededor de ellos, y por eso el Señor se enojó con ellos. Abandonaron al Señor por creer en Baal y Astarte. Entonces, podemos ver que la nueva generación no estuvo presente en los prodigios que él hizo cuando cruzaron el desierto y se olvidó. Y ellos empezaron a adorar a los dioses circundantes que eran de aquellos pueblos que vivían alrededor de los israelitas. Y una de esos dioses era Baal. Muchos hemos de haber escuchado de este dios, que en la antigua divinidad de varios pueblos le adoraban en el Asia Menor, los babilónicos, los caldeos, los filisteos, los sidonios. Baal era considerado el dios de la lluvia, del trueno y la fertilidad. Además que la gente tenía la gente que adoraba a Baal tenía unas costumbres un poco raras que estos dioses le pedían, ¿no? Por ejemplo, el dios de Baal, cuando los pueblos no llovía y venía la sequía, las personas cogían al hijo primogénito, al hijo recién nacido primogénito, como el dios de Baal tenía un monumento grande, en la pancita tenía un hueco, entonces cogían a su hijo primogénito y le metían ahí y lo entregaban como sacrificio, moría quemado. Entonces esa era la creencia, que el Dios ya les daba la lluvia y les daba la fertilidad para la tierra. Entonces era muy común entre ellos entregar como sacrificios vivos a Dios, a Dios, a los hijos. Entonces era por eso que nosotros, cuando vemos que Dios le pedía como sacrificio vivo al hijo de Abraham, a Isaac, Dios para eso y dice: no, ya no quiero tu hijo, sino cambia por el cordero. Y así se convierte Abraham como el padre de la vida. Pero Baal no, a Baal seguían entregándole sacrificios vivos, y eso también chocaba un poquito con la cultura que Dios quería mostrar a su pueblo, ¿no? Y Astarte, igual, una diosa que era el complemento femenino, porque ellos creían en un dios y en una diosa. Entonces representaba el culto a la madre naturaleza, la vida y la fertilidad. Es por eso que cuando vamos viendo el recorrido de las historias y de las cosas que no agradaban al Señor, era ver que ellos tenían estatuas de Baal, estatuas, perdón, de Astarte, y eso ofendía a Dios, ¿no? En cierto sentido, estas enseñanzas de Josué se presentan mayormente desde la negación y el contraste, ¿no? En estos días no había reyes en Israel, como mencionamos, y estos pueblos y el pueblo de Israel hacía lo que le parecía, pero esto a menudo era malo a juicio de Dios, ¿no? Entonces, Dios se encarga de poner unos líderes, que eran los jueces, que actuaban con la ayuda de Dios y lograban liberar y encarrilar a la nación. Pero dice que al morir el juez, volvían a corromperse en la moral religiosa, de modo que cada juez representa una situación particular. Israel vuelve a caer en la idolatría, y en este caso se sigue repitiendo, ¿no?, los hechos. Entonces vamos a continuar con la lectura, que dice: así que el Señor se enojó contra los israelitas y permitió que sus enemigos los atacaran y saquearan. También el Señor dejó que los enemigos de Israel los esclavizaran. Los israelitas perdían toda la batalla que peleaban, porque no contaban con la ayuda del Señor. El Señor les había advertido que ellos perderían si servían a los dioses de la gente que vivía cerca de ellos, Baal y Astarte.
Pero como no hicieron caso, los israelitas tuvieron que sufrir mucho. Luego, el Señor hizo surgir algunos líderes. Esos líderes los liberaron de los enemigos que saqueaban sus posiciones. Sin embargo, los israelitas tampoco les hicieron caso a estos jefes, no fueron fieles a Dios, sino que siguieron a otros dioses. Sus antepasados obedecieron los mandamientos del Señor, pero ahora los israelitas habían cambiado, ya no obedecían al Señor. Varias veces los enemigos de Israel les hicieron daño al pueblo. Entonces los israelitas gemían una y otra vez. El Señor se compadecía de ellos y les mandaba un jefe para salvarlos de los enemigos. El Señor estaba siempre con esos jefes y el pueblo se libraba de sus enemigos. Pero una vez que este juez moría, los israelitas volvían a pecar y a adorar a dioses falsos. En ese tiempo los israelitas eran muy tercos y se negaban a cambiar su mal comportamiento. Así que el Señor se enfureció contra Israel y dijo: este pueblo ha roto el pacto que hice con sus antepasados, por ello no me han hecho caso. Y por eso yo no les expulsaré del país, sino que pondré ante ellos pueblos que José dejó al morir. Voy a usarlos para poner a prueba a Israel y ver si siguen el camino del Señor, andando como lo hicieron sus antepasados. El Señor permitió entonces que esos pueblos se quedaran en ese territorio y no los obligó a salir inmediatamente. El Señor no había ayudado al ejército de Josué a derrotarlos en esa época. Y así, el capítulo 2 nos explica todo el contexto de cómo se comportaba el pueblo de Israel en esa época, ¿no? Entonces, con esta lectura nosotros podemos entender el esquema, cómo el libro de Jueces sintetiza que el pecado acarrea castigo, pero el arrepentimiento trae liberación y paz. Yahvé, o Dios, o Jehová, como se lo menciona, es el soberano, utiliza a los pueblos no israelitas que están en Palestina y las zonas circundantes para castigarlos por su idolatría y sus prácticas que no agradaban a Dios. Entonces, y hace surgir los libertadores cuando su pueblo vuelve a él y lo dota del poder del Espíritu para derrotar al enemigo y trae paz una vez a la tierra. Las enseñanzas son positivas, pero parten de una situación negativa de la incredulidad y idolatría que tenían ellos, ¿no? Entonces, en resumen, en el libro de Jueces, un esquema que se establece así a lo largo de todos y cada uno de los 12 jueces que fueron pasando. El pueblo hace lo malo. Dios envía una nación para oprimirlos. El pueblo clama a Dios. Dios los escucha y hace surgir un juez, un libertador. Luego, el opresor es derrotado. El pueblo halla reposo por un tiempo y tan pronto como el libertador muere, ellos vuelven a caer en el pecado. Su círculo vicioso que ellos tuvieron en Jueces. Entonces, hubo 3 jueces anteriores a Débora. Uno, Otoniel, que Dios lo levantó para ser su libertador, y el pueblo tuvo reposo por 40 años después de la conquista. Descansaron, obedecieron. Se murió Otoniel, volvieron a adorar a otros dioses, a hacer lo que a Dios no le agradaba, y cayeron en pecado otra vez por 18 años en el periodo del siguiente rey, que se llamaba en esa época Eglón, rey de Moab, que gobernaba con crueldad. Entonces, otra vez oran al Señor, suplican que tenga piedad, y el Señor manda a un juez que era Ahot y rescató al pueblo de su servidumbre. Luego de esto, viven en paz 80 años, tranquilos 80 años. Luego de este juez se menciona en la Biblia a Sangar. Aquí no nos dice cuántos años de paz vivió después Israel después del juez de Sangar. Hay que entender que en el libro de Jueces no se menciona a todos los jueces de manera extensa. Algunos se les menciona solo de una manera rápida
y no sabemos mucho de ellos. Por ejemplo, de Sangar menciona que fue hijo, dice que fue hijo de Ana y mató a 600 filisteos, y nada más, y termina ahí. Y empezamos en el capítulo 4, que son de Débora, que básicamente en Jueces vamos a ver en el capítulo 4 y en el capítulo 5 lo que hace o lo que Dios mandó a su misión a Débora. Y ahí empezamos nosotros el contexto y el estudio y la historia de nuestra jueza. Entonces, creo que está claro el contexto histórico. No sé si alguien tuvo una pregunta antes de entrar básicamente al estudio de Débora. Ya tal vez, sino No, para no hay continuar. preguntas. Sigue nomás, Doris. Ok. Entonces, entramos a Débora en Jueces 4. Si nosotros nos vamos a nuestra Biblia, nosotros vamos a ver que en Débora 4 empezamos con la historia de ella. Y voy a leer los 3 primeros versículos que dice. Después de la muerte de Adot, que fue un juez, los israelitas volvieron a hacer lo que no le agrada al Señor. Así que el Señor dejó que Jabín, un rey de Canaán, derrotara a Israel. Jabín gobernaba en una ciudad llamada Hazor, y Sísara, comandante del ejército del rey, vivía en un pueblo llamado Jaroset. Sísara tenía 900 carros de hierro y había sido muy cruel con los israelitas durante 20 años. Así que los israelitas pidieron ayuda al Señor. Entonces, en vista que los israelitas habían dado la espalda a Dios para servir a otros dioses, Él les había abandonado una vez más en manos de sus enemigos. Ahora estaban bajo el dominio de este rey cananeo que se llamaba Jabín, quien tenía frente a su ejército al temible general Sísara. Los israelitas temblaban solo al oír el nombre de este Sísara. La religión y la cultura de Canaán se caracterizaba por una terrible crueldad. De hecho, como les explicaba, el sacrificio de niños y la prostitución de sus templos eran prácticas habituales. ¿Se imaginan qué sería estar bajo el dominio de un general cananeo y todo su ejército? Según el canto de Débora, que vamos a ver después, viajar por toda la nación, ella ahí en el versículo 5 y 6, ella en una frase que se denomina, en un capítulo que se denomina el campo de Débora, ella habla que la ciudad, ella camina por la ciudad y todas las aldeas y todo está deshabitado. Seguramente ella menciona esto porque la gente vivía aterrorizada y tenía que esconderse en bosques y en colinas sin poder cultivar sus campos ni andar por los caminos por temor a ser atacados, a que secuestraran a sus hijos o que violaran a sus mujeres. Porque ustedes recordarán que en el libro de Jueces, ellos hacían, en los pueblos circundantes hacían lo que querían, violaban a las mujeres, mataban a los niños. Entonces, era una época terrible. Entonces, en ese contexto estaban viviendo el pueblo de israelita cuando entra Débora. Entonces, en este punto es la primera vez que se le nombra a Débora. En el capítulo, desde el versículo 4, que dice así, voy a leer el versículo 4 y 5, que dice, Débora era la líder de Israel, era profetisa y esposa de Lapidot. Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, y los israelitas acudían a ella para que resolvieran sus problemas. Entonces la Biblia nos dice que ella era profetisa. Es una de las varias mujeres de la Biblia que se le menciona con el término de profetisa. Este término significa que alguien está entre Dios y el pueblo, y alguien que le dice al pueblo lo que Dios ha hecho. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos algunos profetas y unas cuantas profetisas que Dios utilizó para comunicar su verdad a su pueblo. En nuestros días no tenemos profetas ni profetisas porque Dios ya nos ha comunicado toda su verdad mediante el libro sagrado de la Biblia y además que tuvimos la redención por medio de Jesucristo, su Hijo. Entonces, Débora es la única jueza del periodo premonárquico de Israel. Ya les expliqué antes del periodo donde Israel tenía a sus reyes.
En el Antiguo Testamento se menciona a dos Déboras. No debemos confundirlas. La primera era la primera Débora que se menciona en el Antiguo Testamento fue una ama de Rebeca, que la encontramos en Génesis 35. Entonces, ella es una mujer muy aparte. Entonces, a veces se tienden a confundir. Y la segunda mujer Débora de la que estamos hablando es la que hallamos en el capítulo 4 de Jueces. Es la única mujer a la que Dios llamó a ser dirigente de su nación. Una mujer que se levantó para ser contada para Dios. Como decía en los textos, ella se sentaba bajo la palmera y el pueblo acudía a ella, ¿no? Entonces, el pueblo acudía a ella con sus asuntos, sus problemas, y ella los atendía, en algunos aspectos desempeñando la responsabilidad de juez. Pero el corazón de Débora empezó a llenarse de indignación por lo que estaba sucediendo en la nación. Así como nosotros escuchamos ahora los problemas de corrupción con toda esta pandemia, nos llenamos de indignación, pero muchas veces no hacemos nada y nos quedamos callados frente a lo que está sucediendo. Pero no, nos dice que el corazón de Débora se empezó a llenar de indignación frente a lo que estaba sucediendo con su nación. Nos menciona también la Biblia que Débora estaba casada con un hombre llamado Lapidot. Aunque no se sabe si tenía hijos y tampoco se menciona nada más de su esposo, los estudios dicen que él debe haber sido un hombre, un gran hombre para ella, un gran esposo, porque apoya que ella sea juez, que cumpla el llamado del Señor, está ahí. Porque recuerden que en esas épocas nadie quería que la mujer tome un papel protagónico y tampoco que figure, ni tampoco que esté al mando. Entonces, aquí le mencionan a su esposo como nombre. Entonces, yo también quería investigar algo más de él, pero me imaginaba, digo, debe ser de esos hombres que apoyan a su esposa para que ella siga y cumpla una misión encomendada por Dios. También un hombre de Dios que escucha y no limita a Débora para que ella siga con lo que Dios le había llamado. Entonces, Débora, como dicen que no sabíamos si tenía hijos, pero ella fue llamada la madre de Israel, en el sentido de que Jehová la escogió para que cuidara de la nación como una madre, ¿no? Entonces, es la única mujer que Dios llama, formalmente así llama, venga Débora para ser dirigente de su nación, ¿ok? Entonces, nos encontramos con el versículo 6 para ver cuál es la misión de Débora que Dios le pone a ella. Entonces, yo no les voy a leer, es un poquito largo, solo les voy a contar para que entendamos todos, pero ustedes le pueden leer que está desde el versículo 6 al versículo 23 que terminamos, o sea, todo el capítulo 4 va a contar esta historia de Débora, pero yo les voy a contar rápidamente para que podamos entender qué fue lo que hizo. Entonces, Dios le encarga a Débora que llame a un hombre fiel y valiente que había en esa época, que era comandante militar, que se llamaba Barak, para que se enfrentara a Sísara. Entonces Dios escucha la plegaria, mira que Sísara es cruel como comandante del ejército del rey que gobernaba en esa época. Entonces Débora llama a Barak y le anima a actuar también como libertador del pueblo de Dios, porque le está mandando a una misión. Entonces, mediante Débora, Jehová le comisiona a Barak que venga, que junte a 10,000 hombres de 2 tribus de Israel y le dice que tiene que vencer al ejército de Sísara, un ejército que tenía 900 carros, como leímos, ¿no? Y la promesa de que Barak saldrá victorioso. Entonces, Barak se sorprende porque, primero, imagínense, dice que tenía 900 carros de guerra o de hierro. Israel no tenía ni uno, ni un carro. Entonces, ¿cómo van a hacer con 900 carros de guerra? Además, que le dice que traiga a 10,000 hombres. Y la historia, que forme 10,000 hombres, dice que el ejército de Barak tenía como 100,000 hombres. Estamos hablando de una proporción muy grande, de una desigualdad muy grande. Entonces, Barak también le toma como sorpresa porque él en su cabeza debe haber pensado, ¿y cómo les vamos a ganar, no? Pero aún así,
Barak aceptó, estuvo dispuesto a pelear, pero con una condición. Él da una condición y le dice, ok, yo acepto la misión de Dios, pero tú tienes que venir conmigo. O sea, el inteligente le coge a ella para que esté con él y que le ayude, ¿no? Y le dice, tú caminas, tú vienes conmigo y yo voy. Así como similar, como alguna vez Moisés le dijo, si tú caminas delante mío, Señor, pues yo voy. Él tomó a Débora y le dijo, ya. Débora podía haber dicho, no, ya te estoy diciendo que sí vas a ganar. Dios le dice, no, pero Débora cogió y se fue con él, con toditos los 10,000 hombres que formaron, la única mujer valientemente que se subieron al monte de Tabor, se subió con él y se fue a la pelea. Entonces, Jehová estuvo de acuerdo y permitió que Débora los acompañara. De todos modos, ella hizo también una profetización a Barak y le dijo que él no sería el que matara a Sísara, sino que el que matara a Sísara, la que matara a Sísara será una mujer. Le va a dar la victoria, sí, pero no le va a dar en la muerte de Barak a Sísara. Entonces también le profetiza otra cosa diferente a Barak. Entonces Barak se pone manos a la obra, recluta 10,000 hombres que tuvieron el valor de enfrentarse a este terrible ejército de Sísara y sin lugar a dudas se subieron al monte de Tabor. A él le tranquilizaba tener al lado a alguien que le infundiera ánimo. Entonces, Débora fue subiendo con él, nos explica el libro de Jueces. Para aquellos soldados habrá sido muy motivador ver que esta valiente mujer subía con ellos, dispuesto a arriesgar su vida por el amor de Jehová. Entonces, Sísara, al enterarse que el ejército de Israel estaba viniendo con hombres, reacciona de inmediato, ¿no? Como cualquiera que quiere defender a su pueblo. Entonces se entera que Israel ha juntado un ejército para luchar contra él y habla con varios reyes que le apoyan. Encima más que él ya tenía 900 carros de guerra y tenía 100,000 soldados, le apoyan al rey Javín y le dan más hombres y se vuelve más poderoso el ejército de Sísara y avanzan con sus tropas, haciendo un ruido, dice, ensordecedor, perdón, y dice que la tierra temblaba bajo su paso, ¿no? Con todos esos carros. Entonces, los cananeos estaban seguros, pero segurísimos de que acabarían así, en un 2x3, rápidamente, con el lastimoso ejército israelita. ¿Ya? Por fin llegó el momento. Y Débora le dice, levántate, porque este es el día que Jehová ciertamente dará a Sísara en tu mano, ¿no? Y Barak descendió del monte con sus 10,000 hombres y fue a enfrentarse colina abajo con el ejército de Sísara. Y llegaron al campo abierto, a la planicie, y se dirigían contra esas temibles máquinas de guerra. Deben haber pensado, los ayudaría Jehová, saldría delante de ellos como había dicho Débora. La respuesta no se hizo esperar. La tierra se meció, los cielos gotearon, dice, aunque vamos a ver que cayó una gran lluvia, dice el relato, ¿no? El orgulloso ejército de Sísara se desconcertó cuando les cayó encima el tremendo aguacero. Parece que llovió tanto que el terreno enseguida se inundó. De un momento a otro, los pesados carros que ellos tenían quedaban inservibles. Se hundían en el fango y no había manera de sacarlos de ahí. A Barak y a sus hombres no les importó la lluvia. Sabían que Jehová les había enviado, así que empezaron a atacar a los soldados cananeos. Entonces los soldados cananeos fueron puestos en confusión, unos empezaron a huir, otros se ahogaban y la historia termina en que el ejército de Barak con sus 10,000 hombres terminan matando a todo el ejército de Sísara, ¿no? Entonces dice que el río Sison, que es el río donde ellos estaban peleando, creció tanto e inundó el valle que arrastraba los cadáveres por río abajo hacia el mar grande. Dice que era una corriente de cadáveres que iba
iba mandando el río, el agua, ¿no? Entonces, victoria, gran victoria, se había cumplido lo que Débora le dijo a Barak, que Jehová les daba la victoria. Pero eso no termina ahí. Entonces, vamos a ver qué pasa con Císara, porque él, al verse perdido su poder, coge y huye. O sea, él no murió, sino que él huye. Entonces, vamos a ver, ya de si tal vez hay alguna pregunta hasta aquí para poder enfocarnos en el otro tema de la muerte de Císara y qué pasa con la siguiente profetización que había hecho Débora. Sí, tenemos dos preguntas al respecto de algunas cosas que has mencionado. Una de ellas es si se podría hacer como una analogía de que el pueblo de Israel actuaba como el faraón, en el sentido de que el pueblo de Israel endurecía su corazón ante la voluntad de Dios, así como hacían los faraones. Sí, el, más que Dios les endurezca el corazón. O sea, en la analogía que nosotros vemos, o en la historia que nosotros vemos de los faraones, vemos que Dios endurecía el corazón de él para poner en contra y mostrar el poder que tenía él por medio de Moisés, ¿no? Pero aquí Dios no endurecía el corazón de su pueblo. Ellos solitos se descarriaban y hacían lo que a Dios no le agradaba, solitos, porque Dios en su infinita misericordia, al igual que a nosotros acá, porque cuántas veces Dios nos ha mostrado su favor, su misericordia, y nos arrepentimos y pecamos y perdónanos, y cuando nos vemos como etapas como la hora que vivimos en la pandemia con muchas cosas encima nuestro, Dios actúa en favor nuestro. Entonces, Dios en ellos no puso ese corazón duro. Mejor utilizó, sí, en los pueblos de Israel, no les dio las victorias tan fácilmente a Josué, sino que utilizó a ellos para, claro, para que vivan. Ellos actuaron como ellos siempre vivían los pueblos de Israel, siendo malos y crueles con los pueblos aledaños, y, y le cae el guante a Israel, ¿no? Que sufría, y ellos se acomodaban nomás a esa vida y vivían dentro de sus pecados y inmundicias carnales que tenían ahí muy graves. Los que han leído el libro de Jueces van a saber todo lo que hay, el terror. Para mí Jueces es el libro del terror. Ujú. Una segunda pregunta es si los sacrificios humanos y de animales se pueden tomar como una especie de costumbre cultural religiosa. En los pueblos circundantes, en los pueblos mesopotáneos, eso era parte de la cultura. Actualmente creo que ya no lo hacen, pero lo maravilloso y que yo digo es cuando Dios nos muestra el favor de Dios de la vida, ¿no? Al parar el sacrificio que pedía de su hijo Isaac. Y yo digo, Abraham, ¿cómo no? ¿Por qué en la Biblia no explica, ay, quiero llorar, es mi único hijo? No, Abraham obedeció, iba a entregar a Isaac porque él sabía que entregar a un hijo, como tenía él también el conocimiento de las culturas circundantes, él sabía que era un privilegio entregar a su hijo. Entonces él se imaginó que Dios también, al igual que los otros dioses, o sea, Jehová igual a los otros dioses, me quiere pedir mi hijo, entonces le voy a entregar. Pero oh sorpresa que Jehová, el momento que le va a entregar, le dice, no, paramos y cambias por un cordero. Y mejor quien entrega a su propio hijo fue Dios, como cordero inmolado en la cruz. Entonces, para esos sacrificios y dice, aquí separa los sacrificios humanos y los cambiamos por los sacrificios de animales. Entonces, ahí es donde se le denomina a Abraham el padre de la vida, ¿no? No más. En el pueblo de Israel, ellos fueron ejemplo de no más sacrificios humanos. Gracias, Doris. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con la siguiente parte, que es la muerte de Císara, que me interesa bastante también para que se pueda cumplir. Entonces, aquí les voy a leer desde el capítulo 7, que está un cortito, para que entendamos qué pasó. Entonces, dice,
desde el versículo 17 hasta el 23, que terminamos del capítulo. Dice, pero Sísera se escapó y fue a un lugar donde vivía una mujer llamada Jael, esposa de Geber, que pertenecía al grupo de los kenitas. La familia de Geber estaba en paz con Jabín, rey de Hazor. Entonces, él, claro, él pensó, me voy a esconder donde Geber, que se lleva bien con nosotros y él me va a proteger. Entonces, él se fue, Sísera se huyó y se fue a al campamento de ellos. Entonces dice en el versículo 18, Jael vio que Sísera se acercaba y salió a recibirle. Jael le dijo a Sísera, que Jael, esta mujer, no la esposa de Geber, le dice, Señor, entra a mi tienda y no tenga miedo. Sísera entró y Jael lo cubrió con una manta, con un tapete, dice. Sísera le dice a Jael, tengo sed, por favor, dame agua para beber. Y Jael le da un poco de leche que tenía en una jarra de cuero y luego lo cubrió con una manta. Le dijo, ahora ve a la entrada y quédate allí. Si alguien te pregunta si hay alguien adentro, tú le dices que no. Entonces, Sísara le ordena, le da esas palabras de instrucciones a Jael para él poder descansar tranquila. Él venía de una guerra, de una pelea y lógicamente estaba cansado. Entonces dice, Sísera estaba tan cansado que se quedó dormido. Mientras tanto, Jael fue a conseguir una estaca y un martillo. Jael se le nombra aquí como la esposa de él, pero dicen que todos creían que era enemiga o que no quería a los israelitas. No, ella también era parte de todo lo que sufrían los pueblos en el gobierno de ellos. Entonces, dice que ella va, coge la estaca sin hacer ruido y le clava la estaca en la sien de Sísara. La estaca le atravesó la cabeza y se enterró en la tierra. Fue así como murió Sísara. Al poco tiempo, dice, llegó Barak buscando a Sísara y Jael salió a recibirle y le dijo, entra y te mostraré al hombre que estás buscando. Entonces, dice, Barak entró y vio a Sísara muerto en el suelo y con la estaca atravesada en la sien. Ese día, el Señor derrotó a Jabín, rey de Canaán, e hizo ganar al pueblo de Israel. Desde ese momento el pueblo de Israel trató a Jabín con más y más dureza hasta que lo destruyó. Y Barak pudo entender también la promesa, la profetización que le hizo Débora, que dijo, una mujer será la que tome en sus manos a Sísara. Y así es como termina los días de este guerrero que servía a Jabín en el tiempo de Débora, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que ya como ya englobando toda la historia y teniendo algunas reflexiones, podemos ver que Débora se distingue como la única mujer en el relato bíblico en el Antiguo Testamento que tiene un papel principal dado por Dios de liderazgo a su nación, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el significado del nombre de Débora, ya cuando entendemos toda esta historia, dice que el nombre de Débora significa abeja. En muchos aspectos, Débora vivió a la altura de ese nombre. Yo estaba viendo qué significaba la abeja, qué relación tiene ese animal con ese nombre. Entonces leía que los científicos en estudios últimos nos dice que de todos los animales del reino animal, ¿no? La abeja se halla casi en el punto más alto de la inteligencia, al igual que el delfín, al igual que el simio. Entonces, Débora fue la mujer más sabia del Antiguo Testamento. Y claro, también tuvo un aguijón fatal para sus enemigos
que se interpusieron en el camino del pueblo, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que en nuestro tiempo Jehová ya no envía a sus siervos ni a su gente a ninguna guerra. Podemos ver eso ya en nuestros tiempos actuales, pero sí quiere que peleemos por nuestra fe en una guerra espiritual, ¿no? Al obedecer a Dios demostramos de qué lado estamos en la lucha. Debemos ser valientes porque los enemigos de Dios pueden llegar a ser muy crueles. Sin embargo, Dios, Jehová, Yahvé, sigue siendo el mismo y sigue protegiendo a quienes confían en él, ¿no? Como Débora y Barak, los valientes soldados israelitas. También nosotros podemos ver en el caso de Débora que Dios nos recuerda también cómo honra a Dios a las mujeres, ¿no? A encargarles tareas importantes, demostrando también el favor de ellos. Entonces, podemos analizar que el problema de Israel no era un problema de militares ni de guerra, ¿cómo se llama? De ejército, sino era un problema espiritual, ¿no? Su necesidad real no era que no tenían unos carros de guerra, ¿no? Sino si tenían una fe viva en Dios. Si Israel estaba otra vez dispuesto a confiar en el Dios que los liberaría de las situaciones incluso más imposibles, porque era casi imposible que un ejército tan chiquita pueda eh, enfrentarse a un ejército grandísimo, ¿no? Entonces, y para enseñarles eso, Dios hizo algo nada usual, los levantó guerreros y Dios escoge a una mujer para que sea la libertadora de su pueblo. Naturalmente, eh, naturalmente hablando, si leemos la palabra, hubiera sido el último lugar, la última persona en la que Dios hubiera acudido, pero no, ella fue la respuesta de Dios para la necesidad de un pueblo, ¿no? Entonces, Débora, una mujer poderosa que en ilustración nos ilustra para que todos la veamos, seamos hombres y mujeres, que en medio de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, si confiamos en Dios, debemos tener la valentía para determinar una diferencia cuando todos estaban postrados ante los dioses de Canaán. Ella se levantó, cosa que no hizo ningún hombre para sacarles de la servidumbre. Débora se levantó cuando el pueblo estaba oprimido por 20 años. Débora se levanta. Cuando el pueblo de Israel estaba revolcándose en su pecado y complaciéndose de sí mismo, Débora se levanta. Cuando se levanta, cuando una generación que no conocía al Señor ni el poder de sus obras, ella se levanta. Cuando las posibilidades de victoria sobre el enemigo se acercaban a cero, Débora se levanta. Entonces, Débora se levanta cuando nadie había hecho nada durante todos sus años de esclavitud y de incertidumbre y de opresión que a ella le tocó vivir también, ¿no? Débora se levanta. Entonces, yo me pregunto que si ella pudo levantarse, entonces nosotros podíamos levantarnos hoy también, ¿no? Lo que hizo Débora en su generación, nosotros debemos estar dispuestos a hacer en la nuestra. Cada uno trazándose una línea de batalla. Si nuestro enemigo nos está marcando nuestra línea de defensa en nuestro país, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, donde quiera que quiera devorarnos, y sentimos su avance en donde debemos eh, pararnos, ahí debemos ser firmes y levantarnos. Ser firmes en cada punto de batalla, como ella lo hizo. Cuando nosotros logramos descubrir al gran enemigo, entonces miramos al Señor, nos derivamos de Él en nuestra fortaleza y en nuestra valentía, entonces nos levantaremos firmes. Entonces no tomemos las perspectivas de las víctimas, como en algún momento quiso tomar Israel, sino que seamos victoriosos. Si Débora pudo levantar a una generación de hombres que no se levantaron y ser una defensora en justicia, ustedes y yo, en donde quiera que estemos, en este mundo grande o pequeño, podemos ser personas de Dios y levantarnos. Esa es la historia de fe de una gran y maravillosa mujer que nos deja a todos fascinados. Entonces, quiero dar esta
este tiempo para ver si alguien tiene algunas preguntas, estos últimos 10 minutitos y poder conversar. Muy bien. Gracias, Doris, por la exposición de esta mañana que nos orienta en la vida de esta jueza, Débora, que después se le llamó madre, ¿no es cierto?, de Israel. ¿Hay alguna pregunta aquí? En primer lugar, dice si Jael recibió esta orden directa de parte de Dios. Jael, la que aparece en la historia y que está involucrada en la muerte de Sísara. Cuando nosotros leemos a jueces y después vemos que mencionan en otros versículos, bueno, aquí se le menciona básicamente a Jael, da a entender en la palabra que sí recibe como, bueno, no es que dice Dios, mátale, ¿no? Pero sí recibe ese sentir que Dios le manda hacer. Porque si nosotros conectamos la historia, vemos que Débora ya había profetizado que va a caer en manos de una persona. Entonces, cuando yo estaba investigando, viendo, porque hay una reflexión de algunos escritos sobre Jael, porque saben que a Jael le critican varias personas. Hoy en la actualidad, ese texto se toma como un texto terrorífico que ella nunca, siendo hija de Dios, nunca debió coger y matar de esa forma a una persona y todo eso. Pero eso es lo que ella tenía que hacer en ese momento y lo que sí podemos decir que Dios le mandó a hacer. Ella tenía que matar de alguna forma al único sobreviviente, a la única persona que estaba huyendo y a la única persona que destruía y hacía tanto daño al pueblo de Israel. Entonces, si nosotros tomamos, como lo dice la palabra, sí sería una orden que Dios la manda a hacer, por más cruel y que tal vez ahora no nos agrade, pero esa era la misión que ella tenía que cumplir y así se cumple la profetización de Débora también. Muy bien. Hay otra pregunta y dice, ¿el Señor tenía a Israel como su pueblo escogido para hacerse conocer por medio de ellos y enviaba a hombres y mujeres para mostrar en todo caso que ama al mundo? Sí, Dios siempre en cada etapa tuvo a gente, usó a personas, usó a hombres para que puedan eh, hacer escuchar la voz de Él. Como nosotros habíamos visto antes en el libro antes de jueces, Dios había designado sus líderes, ¿no? Los que le guiaban en cada tiempo al pueblo. Tenemos a Moisés, tenemos a Abraham, tenemos a Jacob, igual fue elegido Josué luego de que Moisés y Aarón no podían entrar a la tierra prometida por todo lo que pasó en el desierto. Siempre tuvo una persona que dirigía a su pueblo. En este caso, como ya no había un liderazgo, él pudo hacerlo mediante jueces, mediante estas personas patriotas que Dios levantaba para poder salvar a su pueblo. Y después tampoco queda ahí la ayuda de Dios, sino que como el pueblo pedía a sus reyes, ya nosotros podemos ver ya después en el libro de Samuel y lo que viene después, que Dios pone también a sus reyes, como lo que el pueblo pide, es que el pueblo está pidiendo, ellos querían su rey y David es puesto como rey también y después toda la monarquía empieza, ¿no? Entonces, en cada etapa Dios ha ido poniendo a sus hombres, utilizando a sus profetas, dando la palabra, advirtiendo. Y después no solo que dio a sus profetas, dio a sus jueces, dio a sus líderes, sino que pone al propio Jesucristo a ser el hombre de la misión más grande que haya existido hasta hoy en la tierra, ¿no? Que fue el dar la vida por nosotros. Muy bien. De parte de los hermanos, no hay alguna otra pregunta, pero no sé si tú quieres acuñar o añadir algo más en relación a Débora
puesto que esta mujer es la única jueza, ¿no es cierto?, que se registra en el libro de los jueces y de alguna otra forma la buscaban para consejos, la llamaron incluso madre de Israel, ¿no es cierto? Y todo el tema de cómo dirigió batallas y guerras, cosa que probablemente era no muy bien visto en aquellos tiempos, ¿no? De parte de las mujeres. No sé si quieres acuñar. Y que no es bien visto, o sea, a mí, yo decía, verás, cuando llegue, vivimos en un tiempo yo digo, de patriarcado, donde los hombres tienen el poder, y ver una mujer aquí que se levanta victoriosa, que Dios la utiliza, y ver después en el libro eh, no me acuerdo si es que, bueno, en el libro de Hebreos, ya se me perdió el capítulo, ya los voy a ver, les voy a mandar. Hay una historia, hay una genealogía de los héroes y las heroínas de la fe que él describe, ¿no? En Hebreos. Sé que está En en el Hebreos. capítulo 11, Ah, sí, en el capítulo 11, gracias. sí, Ahí tema hay de la una fe. genealogía que dice que el rey David, que Samuel, que Barak, y Gedeón, y nunca le menciona a Débora. Le excluyeron completamente. Y yo me pregunto, digo, bueno, eso le pregunto al Señor, ¿por qué omitieron a Débora? ¿No? Ahí. Porque realmente fue y le pusieron a Barak. Eh, bueno, él fue el artífice también, Dios le utiliza como instrumento para que pueda pelear y pudiera vencer al ejército, pero no estaba Débora. Entonces, para mí es una de las grandes interrogantes que ahí no le incluyeron a Débora cuando fue directamente una de las personas tan valiosas donde Dios mismo la designa para que ella proteja a su pueblo al punto de llamarse eh, Madre de Israel. Y nosotros podemos ver esa parte de Madre de Israel en el capítulo 4. Quiero que tengan claros, hermanos, que algunos estaban preguntando ahí dónde están los versículos que mataron a Cisar y dónde está. En el libro de Jueces, en el capítulo 4 y 5 está toda la historia de Débora. Solo 2 capítulos, en el 4 y en el 5. En el 4 vemos la historia de Débora desde que Dios le llama y le comienda la misión hasta que muere Císara. Y en el capítulo 5 hay un cántico, la canción de Débora. Este cántico se refiere a todo lo que ella vivió, a todo lo que ella hizo. Inclusive hay una parte del cántico que le canta a Jael, lo que preguntaba ya decía la pregunta antes, si es que Dios mandó o no eso a Jael. Y mire lo que dice en el versículo 24 del capítulo 5. Y que Jael, la esposa de Heber, la kenita, sea bendita más que todas las mujeres. Císara pidió agua, Jael le trajo leche. Le dio leche en un tazón especial para reyes. Con la mano izquierda Jael trajo la estaca y con la derecha el martillo. Golpeó a Císara en la cabeza y con la estaca le atravesó a las sienes. Císara se derrumbó en los pies de Jael y se cayó. Allí donde cayó a los pies de Jael, ahí quedó muerta. Ahí quedó muerta. Entonces, le dice, bendita sea entre todas las mujeres, le dice a Jael que cumplió la misión que Dios le había mandado. Entonces, en este cántico que tiene Débora en el libro 5, podemos ver todo lo que ella da gracias y crea, ¿no? Un canto, una poesía a favor de todo lo que había pasado. Entonces, Débora, a pesar de que en algunas veces se le excluya de nombrarle, Débora es una mujer de mucha fe al saber que Dios iba a cumplir lo que decía. Así verse imposibilitados ante todos, vernos como nosotros ahorita, si nos vemos tan minúsculos ante esta pandemia, pero sabiendo que Dios es el que va a actuar y teniendo esa fe y esa confianza en que Él terminará todo, así como ahora decimos, ¿quién va a terminar con esto? Pues nosotros como cristianos tenemos la confianza de que sea Dios y utilice sus instrumentos por medio de una vacuna o lo que sea, pero que Dios esté en el control de todo esto. Débora se levanta como esa grande heroína, como esa grande guerrera de Israel, para estar al lado en la batalla de un hombre y estar dirigiendo y decir, vamos, es el momento, animando, porque en otros estudios que estaba leyendo, decían que Barak era un poco tímido o tuvo miedo, que si Débora no va con él no va, que qué le pasa. No, pero yo creo que
que él confiaba tanto en la fortaleza y en la sabiduría de Débora, que él no tuvo mejor arma que cogerse de Débora y decir, acompáñame. Entonces, Débora, una mujer fenomenal en la fe. Gracias, Doris. Solamente para que ustedes se anoten lo que decía la profesora en relación a Hebreos, es Hebreos 11, versículo 32, donde menciona algunos jueces como Gedeón, Sansón, Jefté, y algunos profetas, ¿no es cierto?, como Samuel, al rey David, pero se menciona a Barak, pero no se menciona a Débora, ¿no?, que es la jueza en ese tiempo. Ok. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias por este tiempo a la profesora. Ha sido un tiempo, como ustedes mismos han dicho y expresado, edificante, excelente exposición. Estamos estrenando a Dori como profesora en la Academia Bíblica en esta ocasión virtual. Así que gracias, Doris. Bueno, solamente recordarles que el siguiente sábado está con nosotros el profesor Yatensi Bonilla. Y luego estoy yo terminando este curso de héroes y heroínas de la fe. Así que nos vemos entonces el próximo sábado. Que Dios les bendiga mucho. Cuídense bastante, por favor. Gracias a todos, orando. Hermanos, y también animarles a que los hermanos que están pendientes con sus tareas de cuestionarios, pues lo envíen, lo terminen, porque ya estamos muy cerca de terminar el ciclo, entonces ya vamos a sacar los certificados, entonces queremos tenerlos a tiempo, que ya saben que el pastor Víctor está en Estados Unidos, tenemos que tener su firma y todo, entonces y ustedes también vayan ya terminando, igualándose para que sean acreedores del certificado de participación y también de aprobación para sus futuras graduaciones. Gracias, hermanos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Dios les bendiga y nos vemos el siguiente sábado.